de la Patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? No tenemos cuenta para estas comisiones unidas, presidenta. Perfecto. ¿Cómo está, senador Lagos? Hola. Secretaria, ¿están nuestros invitados? No, todavía, la invitada es la presidenta de la CUT, la señora Silva, y todavía no está no ingresa. En sala de espera, presidenta. Ya, nosotros habíamos pedido al Servicio de Impuestos Internos y a el INE con la senadora Goich información que todavía no llega. Y hoy día se la recordé a ambos directores, en la mañana, ayer en la tarde al director de Impuestos Internos y hoy día a la directora del INE. La directora me respondió que iba a ver qué pasaba con la solicitud y que la iba a agilizar para que pudiéramos tenerla. Y eso es para tener elementos de juicio todos nosotros a la hora de poder abordar la discusión del salario mínimo. Y obviamente hoy día nos interesaba escuchar a la nueva presidenta de la CUT para luego ya proseguir con las conversaciones con el gobierno. Creo que sería óptimo, y no sé si lo comparten mis colegas de Hacienda, pero lo comparto con los de Trabajo, que pudiéramos desarrollar conversaciones como las tuvimos para el tema PYME, que creo que fue bien exitosa desde el punto de vista del objetivo y que nos permitirá arribar a una propuesta interesante en la medida de lo posible, obviamente. Nadie está obligado a lo imposible y en esta materia tenemos poco margen nosotros como legisladores, pero sería óptimo poder llevar adelante conversaciones desde ese punto de vista con el Ejecutivo. ¿Cómo está, senador Coloma? ¿Cómo están los asesores? Que los veo llegar. No sé si pudiéramos ver qué pasa con la presidenta de la CUT, yo la voy a llamar. Están tratando de contactarla, presidenta. Presidenta, ¿sí? Nosotros estamos citados, entiendo, hasta las 12, ¿verdad? Así es. Ya. Y lo más probable es que no alcancemos a votar ahora. Usted nos va a citar en la tarde. Hoy día no. La idea no es votar hoy día, Pepe, sino que poder tener un espacio de conversación para construir una propuesta. Ya. Así que no, hoy día no. Ya. Y así lo conversé con el subsecretario de Hacienda que me llamó ayer, que estaba de acuerdo. Presidenta, ¿habrá alguna posibilidad? A mí me gustaría escuchar a David Bravo. A mí me parece que él es una persona, es un académico, tiene harta trayectoria. Quizás si él nos pudiera ayudar, no sé si tendrá alguna disponibilidad. Yo ni siquiera sé cómo ubicarlo, así que no. Perdón, Pepe, que justo me contestaron de la CUT. Dame un segundo, yo no tengo problema en escuchar a los que estimen pertinente. Supongo que el resto de las comisiones tampoco. Ya, se va a conectar el vicepresidente Juan Moreno y él va a exponer, ¿ya? Pepe, perdona por no haberte escuchado, pero estabas, creo, planteando escuchar a un experto, ¿no? Un académico. Sí, a mí me parece que David Bravo es una persona que tiene como un reconocimiento bien transversal, que viene trabajando en los temas de empleo desde hace harto tiempo, con harta trayectoria. Sí. La Universidad de Chile, ¿no? Entiendo que ahora está en la Católica, pero no lo sé, fíjate, no lo sé, sí. Pero estuvo en la Chile muchos años. Sí. Y no sé cómo estará su tiempo y cuándo podríamos escuchar. Podríamos ver con David, secretaria, si usted pudiera, yo tengo el celular de David, se lo puedo compartir. Gracias, presidenta. Presidenta. ¿Pero para cuándo le diríamos que sería invitado? Definámoslo, senadora Goich. Sí, presidenta, es que estaba justamente contactándolo, toda la disposición, pero el punto es cuándo nomás. Solo... Y a la otra persona que también podríamos invitar para que nos dé un poco datos de empleo, de datos, digamos, importantes, podría ser a Lorena Flores de Microdatos de la Chile. También. Yo creo que sería cosa que nos pongamos de acuerdo cuando citamos nuevamente,
yo no tengo problema si les parece que lo hagamos mañana en la hora de la sesión, porque esta semana deberíamos despachar este tema. O quizás hoy día en paralelo con la sala en algún minuto. Yo no tengo inconveniente. ¿Qué dicen los colegas? Juan Pablo, Carola, Jackie, Pepe, Juan Antonio. Yo tengo Ricardo. la impresión que la sala no está tan exigente en la tarde, ¿verdad? Tenemos 3 temas hoy día. Yo estoy más complicada con la sala. Sí, ya. Uno, el manejo clínico y acompañamiento de madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional. El otro es ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana. Y un tercero es, Carola también, enfermedades terminales y el buen morir. Entiendo que esos son, ¿no? Entonces no son menores, ¿eh? Sí, no son menores. Y mañana, Pepe, en la hora de la sesión nuestra, ¿cómo están los demás? Perfecto. ¿A qué ¿Los hora colegas de trabajo? ¿Cuál es la sesión nuestra? O sea, en la tarde. 10 tenemos Hacienda nosotros en la mañana. Puede ser a las 10:30. 10:30 mañana. Yo no tengo problema, pero no sé si los de trabajo pueden. Pero ¿y eso sería para escuchar o para votar nuevamente? ¿O para seguir formándonos opiniones? Para que terminemos de hacer la ronda de escucha, pues si tuviéramos convicción lo votamos mañana, pero en principio para terminar de escuchar a todos los expertos, ¿les parece? Mañana 10:30. 10:30, 12:30. Juan Pablo, no te escuché, perdón. ¿Quieren hacer la sesión mañana a las 10:30 de audiencia o para votar? En principio de audiencia, si tuviéramos convicción, votamos. Pues. ¿Les puedo pedir que puedan partir un poco más tarde? De 11:30. Es que mis colegas de Hacienda creo que tienen otra sesión. Ya, es que, Juan Pablo, yo no tengo problema, pero entiendo que Carlos y Pepe, puedo estar equivocado, tienen educación, ¿o no? No. Presidenta. Educación. Educación es el martes, hoy día. Ah, ya, o sea, ¿y mañana no tendrían problema ustedes a las 11? No, Presidenta. yo por lo menos no tengo problema. Carlos, perdón, ¿tenemos educación hoy día? ¿Tuvimos ayer educación? ¿Carola? Una alternativa puede ser de 2 a 4. Pues nosotros tenemos trabajo de 12 a 2. ¿Cuándo? ¿Mañana de 12 a 2 mañana tienen trabajo? Claro, entonces ¿Y de podría 3 ser a después 4 de cómo eso. están, colega? Sí, Mañana, o antes. ¿Mañana? De 2 a 4. Mañana de 3 a 4, está bien. Sí. ¿De 3 a 4 o de 2 a 4? De 3 a 4. 2:30 a 4. 2:30 a 4. 2:30 a 4. Juan Antonio, nosotros... Ah, no, mañana es miércoles. No Ya, entonces la dejamos para mañana, María Soledad, de 2:30 a 4. Muy bien, Presidenta. Ya. ¿Cómo está, ministro? Ministros, Trabajo, Hacienda, Desarrollo Social, subsecretario. Hola, Presidenta. ¿Cómo está? Buenos días, Presidente. Depende del frente, cómo van a estar, depende. Bueno, en lo personal, digo yo. Eso lo tengo ya. Y estamos. Muchas gracias por la pregunta, por lo menos. Estamos bien. Hay que ser positivo en la vida. ¿Cierto? Ustedes también. Yo estoy muy bien, estoy feliz. Bueno, pues Giovanotti. Bueno, Presidenta, solamente para entender, entonces, hoy vamos a tener sesión hoy día. Y mañana. Mañana. Y de ahí, bueno, de ahí eventualmente votaríamos. Exactamente. Excelente, muchas gracias. Eventualmente votaríamos, digo así, porque puede que todo resulte y si no, la dejamos para una tercera sesión. ¿Ya? Ok, muy bien, vamos. Presidenta, este proyecto está con urgencia suma, que vence el 16, entonces también va a haber que definir en qué términos se va a mantener la urgencia, para ver si se vota solo en general o también en particular. Ministro, la idea es poder votar eventualmente mañana, y si no pasado mañana, y ahí tendríamos flexibilidad del gobierno para que le renueve la suma urgencia, ¿no? Obviamente, tengo un gobierno flexible. Tratemos de fijar una fecha de votación. Yo creo que por eso estamos diciendo que si no votamos mañana, votaríamos. O sea, obviamente, Presidenta, estamos disponibles, pero lo único que hacerle notar es que efectivamente el proyecto ingresó cerca del 1 de mayo. Entonces sería bueno irlo despachando, ojalá este mes, ¿no es cierto?
solo, querido ministro, decirle que a nosotros no nos ingresó el 1 de mayo y que por petición de usted postergamos. Sí, yo lo entiendo, presidente. No, es para los que están siguiendo la sesión, querido ministro, para que no haya malos entendidos. No, se han ocurrido cosas entre medio, presidenta. Estuvimos discutiendo el tema PYME la semana pasada. Exactamente. También hicimos el tema IFE. Yo entiendo que hemos tenido muchos temas. Se agradece la tramitación que hemos tenido en esta comisión. Y por eso mismo le digo que, dado que creo que se hace un buen trabajo aquí, yo creo que también podemos tratar de despacharlo, ojalá esta semana. Sería bueno. Vamos a hacer todos los intentos. Gracias. Ya tenemos a la CUT, que eran nuestros invitados del día de hoy, don Juan Moreno. ¿Cómo está, vicepresidente? Felicitaciones. Muchas gracias. Nos dicen que usted va hoy día a reemplazar a la presidenta en la exposición ante estas comisiones unidas. Esta es la Comisión Unida de Trabajo y Hacienda. Gracias. Así que somos todo oído, don Juan. No, presidente, bueno, disculparnos que hemos estado medio complicados acá en la operatividad. Pero bueno, ante lo que se está discutiendo hoy día en términos, y para lo que estamos citados, la discusión del salario, hay algunas propuestas que ha instalado el gobierno en términos de cómo llegar a la cifra o una mejor cifra, no sé si decirlo literal, sino de que cómo complementar una propuesta de salario, porque eso es lo que se está haciendo hoy día. Y esto se han buscado, nosotros tenemos una propuesta de 500.000 pesos, que es lo que hemos señalado. Creo que también hay un principio de acuerdo que todo hoy día estamos claros que una familia no puede vivir por estar sobre la línea de la pobreza. Y eso también implica que ya tenemos un primer punto que está claro. Y cómo llegamos a ese punto es el segundo tema. Y acá nosotros hemos señalado que efectivamente no estamos de acuerdo con una política de subsidiar o a través del subsidio, sino que también tiene que haber un compromiso de los empleadores, de los empresarios en términos de poder llegar a una política salarial. Solamente recordar, Presidenta, que en el 2014 se armó la Comisión de Política Salarial y había un acuerdo entre las partes de llegar a estar por sobre la canasta, que era la propuesta de la línea de la pobreza, y hoy día lo que estamos solamente pidiendo es que esto se ejecute. Sabemos que estamos en un tiempo complejo en términos laborales, en términos de empleo, pero acá lo que se tiene que señalar es cómo vamos a llegar a esa meta que es estar por sobre la línea de la pobreza. Acá, por lo que hemos visto, una de las cosas que indican es efectivamente subsidiar a través del IFE, mejorar también el subsidio postnatal, el subsidio de cargas familiares, cosas que nosotros de verdad no estamos muy de acuerdo en términos de que eso primero en las cargas familiares solamente les va a llegar a un grupo de personas con una renta que tiene un techo, y segundo, complementar el... Hay unos ruidos extraños. Es un perrito. Sí, se escuchó alguien. Entonces, subsidiar o a generar una renta que es ficticia, un salario de crecimiento ficticio, porque no es real, creemos que no nos da para un acuerdo, y tampoco estamos buscando, o no se está buscando una herramienta clara del cómo vamos a llegar a la discusión final, que tiene que ver cómo sacamos a los trabajadores de la línea de la pobreza, estando todos de acuerdo, estando de acuerdo el Parlamento, estando de acuerdo el Senado, porque esto tiene que ver con los mínimos comunes que se han instalado para que, y que tanto costó sacar, con mínimos comunes que tienen que ver con la renta universal. Entonces, ¿qué es lo que señalamos acá nosotros, Presidenta? Que efectivamente hoy día solamente estamos viendo un esfuerzo muy débil por parte del Ejecutivo y del Gobierno en sí de poder sacar adelante un salario que sea acorde a las reales necesidades de hoy día. Entendemos también que aquí hay que diferenciar entre las grandes empresas, que tienen que compartir su utilidad, que eso es lo que estamos diciendo hoy día, versus las pymes, que también es un dolor que estamos viviendo hoy día, que tampoco han tenido un apoyo como de ISSR. Entonces, tenemos dos mundos, que son, entendiendo que son las pymes, las pequeñas empresas, pero también las pymes reales, y no esas pymes que son en fondo como un conglomerado de pymes
que tampoco estamos de acuerdo, pero es la realidad que tenemos hoy día. Entonces, buscar alguna alternativa, ya sea de un crecimiento plurianual o un crecimiento que sea acordado en un tiempo determinado, porque yo creo que aquí efectivamente tenemos que tener una política que sea diferente y que marque, vuelvo a insistir, como centro de la discusión, sacar a los trabajadores de la línea de la pobreza, pero no a través de subsidios, sino que a través de una renta real y que sea efectiva. Eso, Presidenta. Gracias, Juan. Se ofrece la palabra a los colegas. Senador Letelier. Yo tiendo a compartir que la propuesta de la CUT en el sentido de que una persona que esté trabajando tiempo completo debería ser capaz de mantener a su familia, a su pareja y 2 hijos, es decir, una familia de 4, sobre la línea de pobreza. Entiendo que no estamos ahí en esta etapa. Hay mucho debate sobre el impacto que tiene en la economía el subir el sueldo mínimo, si destruye empleo, como dicen algunos, o si genera mayor actividad económica, como dicen otros. Es un debate. Pero lo que deberíamos lograr, sin perjuicio de las opiniones que tengamos en ese debate, es ver si hay una forma de generar un itinerario para lograr un objetivo que todos compartimos. Ese es un punto. Y lo segundo, entiendo que, escuchando a don Juan y a otros dirigentes, hay la inquietud de por qué hay tantos trabajadores de sueldo mínimo en empresas grandes. Y eso no tiende a coincidir con el discurso de que no podemos subir el sueldo mínimo más porque afecta a las pymes, porque en cuanto las empresas grandes, según algunos estudios, no sé cuán acertados son, dicen que es donde está el 40% de las personas que tienen sueldo mínimo. Creo que ahí deberíamos abordar ese debate de alguna forma, no sé cuál es, la de la gradualidad, fijar un proceso para llegar a un sueldo mínimo sobre la línea de pobreza, y 2, ¿qué pasa con aquellas grandes empresas que usan el sueldo mínimo? Yo sé que uno no puede prohibirlo, pero deberíamos generar incentivos para que eso no siga ocurriendo. Solo eso. Presidenta, el ministro de Hacienda está pidiendo la palabra. Le damos la palabra de inmediato al ministro. Gracias, senador Letelier. Ministro. Presidenta, antes de la palabra al ministro, una pregunta para el senador Letelier, para entender bien lo que dijo. Solamente para entender, no. Él señala que en el caso de las empresas grandes que están hoy día con trabajadores contratados por el salario mínimo, dice que como incentivarlo, estimularlo a que pagaran un sueldo superior, para entender, eso fue lo que me pareció entender. Eso es lo que entendí yo, no sé si era eso, senador Letelier, lo que usted quería decir. Eso es, sí. Efectivamente. Sí. Voy a elaborar sobre eso. Eso podría terminar eventualmente que tuviéramos, por ejemplo, distintos salarios mínimos en Chile. Uno para la pequeña, la MIPE, la mediana, la gran empresa. Una pregunta, no un cuestionamiento, para entender. No. Sí. Porque si tenemos un salario mínimo que es un techo, un piso, y después se hacen otras exigencias de otro piso para otras empresas, quiero entender si va hacia allá la propuesta, o va más por el lado de generar algún grado de estímulo, no sé, para que voluntariamente, pero si no, podemos terminar con el salario mínimo que puede tener sus pros y sus contras. Esa era mi inquietud. Buen punto. Senador Letelier, ¿quiere hacer algún comentario? O lo otro, simplemente dar por descartado de que el aumento del sueldo mínimo destruye empleo. Porque si las grandes empresas usan el sueldo mínimo en el porcentaje que lo usan, es evidente que esto no es un problema de creación de fuentes de trabajo. Tiene otros factores de gasto. Y si es que vamos a tener
empresas grandes que les va tan bien, que pagan el mínimo, bueno, es evidente que no podríamos argumentar que el aumentar el sueldo mínimo va a estar destruyendo empleo siempre. Lo que creo que necesitamos llegar a un diagnóstico de este fenómeno. No es que estén proponiendo diferentes tipos de sueldo mínimo, pero sí generar las condiciones para ver cómo llegamos que el sueldo mínimo a lo menos esté a nivel sobre la línea de la pobreza. Porque no parece correcto que empresas grandes, me parece poco ético, por no decir inmoral, estén pagando sueldos debajo de la línea de la pobreza, siendo empresas grandes que tendrían condiciones de hacer otras cosas. Ok, senador Letelier, muchas gracias. Tiene la palabra, sí. Perdón, senador Coloma. Sí, presidente, que yo no entiendo mucho cuál es si hay alguna propuesta en esa línea o no. A mí me preocupa una cosa, que se trate de desalinear algo que hemos discutido durante 30 años respecto de cuál es la vinculación del salario mínimo con el trabajo. Entonces uno dice que son cosas que no tienen nada que ver. A mí me gustaría dónde sacan esas conclusiones, porque yo creo que sí tienen que ver. Si ha sido parte de la discusión que hemos tenido, y parte, obviamente, que hay una línea directa. Si uno pusiera, me encantaría, un salario mínimo de 500.000 pesos, entiendo la lógica de la línea de la pobreza, yo tengo la impresión de que hay muchísimas empresas que no podrían enfrentar esa realidad. Ojalá fuera distinto, pero si fueran los buenos, los malos, no sé, esa es una discusión diferente de lo que es exactamente lo que ocurre con la vinculación entre salario mínimo y trabajo. Entonces me gustaría también ver si o esto cambió, o un paradigma que ya no existe, no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo entiendo que sí, y ese ha sido el drama. Recordemos que en general el Estado no paga salarios mínimos, el Estado en este caso paga bonos vinculados a aquello, pero no los paga. Entonces no sé si hay una propuesta, cambio, una forma de ver un problema que se ha visto durante sucesivos años de una forma que parece que hoy día alguien lo quiere modificar. No sé, quiero entender, quiero instruirme, como suele decir el senador Lago. Ok, senador Coloma, no sé si el senador Letelier quiere contestar. Lo que apunta es a caminar hacia buscar un mecanismo, pensar un mecanismo para el mediano plazo que vayamos acercándonos a esa meta. Sí, pero lo que pasa cuando dice que no hay vinculación de salario mínimo con trabajo, ahí me inquieta. ¿Se fija? Eso es lo que yo quiero decir que estoy de acuerdo con el senador. Pero quiero decir que estoy de acuerdo. Pablo, pero comparto con él que hay empresas grandes que pagan adelante y que podían pagar más, pues, obviamente, y no van a dejar de contratar. Ese es el punto que está haciendo. Es que estoy dispuesto a ir más allá, estoy de acuerdo con el senador Coloma. Creo, senador Coloma, que quizás nos hemos equivocado en ciertas afirmaciones de la teoría económica, plantear que solo aumento de las remuneraciones es lo que crea o destruye el empleo. Y habrá que hacer la discusión también societal de si es que vale la pena tener empresas que generan empleo que pagan sueldos debajo de la línea de pobreza. Es decir, este es un debate de qué tipo de sociedad queremos también. Y este es un debate que va a ocurrir. Y yo cada vez me convenzo más viendo lo que están haciendo en otros países, de que la brecha salarial incide en la cohesión social de nuestro país y por ende genera externalidades muy discutidas. Nuestro debate en los últimos 25 años o 30 años quizás esté equivocada porque no estamos llegando a una meta mínima. Y lo que estamos viendo es que grandes empresas que pueden pagar los sueldos no tienen el incentivo para pagar los sueldos. No sé cómo se genera. Por eso digo, no está claro en otros países cuando han aumentado el sueldo mínimo, no piensan que destruye empleo, sino que genera actividad económica y tiene otras externalidades que son positivas para la economía. Hoy, si logramos concordar una gradualidad, un acuerdo plurianual para llegar a esa meta, incluyendo el bono que hoy existe, pero no deberíamos mantenerlo como algo permanente del ingreso mínimo garantizado, quizás en un plazo razonable podemos llegar a ese nivel mínimo con un bono
y en el corto plazo ir eliminando el bono progresivamente, porque esto es una distorsión también al mercado de trabajo. Gracias, senador Letelier. Vamos a dar la palabra al ministro. Bien, ministro. Hola, ¿cómo está, presidenta? Justamente el ministro de Hacienda tuvo que levantar un minuto, así que si usted quiere, presidenta, puede dar curso, no sé si hay otra audiencia de los que van a escuchar, y después el ministro de Hacienda querría hacer algunas precisiones. Hoy día teníamos solo la CUT. La idea era haber escuchado a la nueva presidenta, escuchamos a don Juan Moreno, el vicepresidente, y escuchar nuevamente al Ejecutivo, y ya mañana terminamos con audiencias y podemos empezar a tomar decisiones. Así que tiene la palabra el Ejecutivo. ¿Nos pudiera dar ese tiempo? Yo ya expuse, como usted recordará, sí, presidenta, la semana anterior. Así es, estimado ministro. Los contenidos, solamente reiterar la disposición de, una vez que se vote en general, de poder ingresar la indicación que hace o facilita el acceso al ingreso mínimo garantizado en términos de, tal como lo señalé en esa oportunidad, aumentar su cobertura, dado que hoy día está, en fin, en torno a un 30, un 35% del potencial, ¿cierto? 290.000 usaron el último mes respecto al potencial de cerca de 800.000. Nos parece que eso fue algo muy pedido en la Cámara. Yo entiendo que en el Senado también puede ser de interés ampliar que ese subsidio, que hoy día estamos subiendo también a 50.000 pesos respecto a los 40.000 que estaba antes, ayude a aumentar el ingreso de quienes reciben el salario mínimo. Pero ese es un tema, presidenta, que está ya sobre la mesa, y en este instante se incorpora el ministro Cerda para que, si usted tiene bien... Ok, le damos la palabra entonces al ministro Cerda, y gracias, sí, ministro, por hacer el punto respecto de la aprobación en general y la indicación. Ministro. Presidenta, no sé si será, mire, dado que estamos retomando la discusión, no sé si será posible que yo pudiera mostrar en 3 láminas un resumen del proyecto. Por supuesto, no hay ningún problema, ministro. Hasta 4 láminas, estamos muy... Y 5 también, no hay problema. Ya. Gracias, que para no extenderme más, si fuera posible. Entiendo, Fran. Es que en este punto, ministro, nosotros somos expansivos en el salario mínimo, así que puede usted... Está muy bien, presidente. Juan Moreno levantó una mano, parece que quiere hablar. Hay una mano levantada. No lo veo. Tal vez era de antes, entonces, no sé. Sí, puede ser. Parece la mano levantada. Ya, ministro, ¿tiene usted la palabra? Sí, estoy tratando de ponerla. Medio minuto, disculpe. Ok. No, eso. Coto que está en el escritorio. Sí. Ahí está, miren, son unas pocas láminas, pero creo que permiten poner en perspectiva el proyecto y lo que tenemos hasta ahora sobre la mesa. Entonces, mire, efectivamente lo que hace este proyecto es que está fijando el salario mínimo en 337.000 pesos a partir de mayo, por lo tanto esto sería retroactivo, ¿no es cierto? Y bueno, desde un 326.500 que es hoy día. Por lo tanto, un aumento, ¿no es cierto?, prácticamente 10.000 pesos en el salario mínimo. Ahora, lo que sí creemos nosotros que es importante, y eso es parte de la discusión que estamos teniendo, es que este salario mínimo se tiene que complementar con otros ingresos que percibirían los trabajadores también a partir de su actividad laboral. Entonces, en ese sentido, si los trabajadores recibieran salario mínimo, van a recibir también ingreso mínimo garantizado
También hoy día hay otros subsidios, como el subsidio al nuevo empleo, pero además está la asignación familiar, ¿no es cierto? Y eso también son otros ingresos que se reajustan en este proyecto. Entonces, por lo tanto, no solamente se reajusta el guarismo del salario mínimo, sino que también estamos reajustando el IMG y lo estamos modificando, y también estamos modificando la asignación familiar. ¿En cuánto queda la asignación familiar con el reajuste? Depende del tramo, pero estamos yendo al tramo del salario mínimo a 13.831 pesos. Entonces, ¿por qué eso? Voy a mostrarle tiene una tabla, Presidenta, por su intermedio al resto de los senadores y senadoras. Pero antes de mostrar la tabla, sí quería decirle lo que estamos haciendo con el ingreso mínimo garantizado. Y por qué creo que es importante para tenerlo en perspectiva, porque efectivamente lo estamos modificando. Hoy día usted podría recibir ingreso mínimo garantizado, pero esto ocurre hasta un tope de su ingreso bruto o de su salario, que son 393.000 pesos. Y si usted se acerca a los 393.000 pesos, hoy día el ingreso mínimo garantizado que usted puede obtener es un monto bastante pequeño. Entonces, la primera cosa que hacemos es que como el ingreso mínimo garantizado va disminuyendo a medida que aumenta el ingreso, estamos poniendo un piso, un pago mínimo de 5.000 pesos. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque hay gente que hoy día puede recibir números bastante menores a eso. Entonces, por lo tanto, lo primero que queremos hacer es ponerle un piso. Pero lo otro que creo que es muy importante es este segundo bullet, o este segundo punto, Presidenta, por su intermedio, es que hoy día el ingreso mínimo garantizado llega a los trabajadores que tienen un ingreso bruto máximo de 393.000 pesos. Y aquí lo que vamos a subir es que vamos a aumentar ese umbral de 393.000 pesos, que es hasta ahí donde usted puede obtenerlo y ahí ya no tiene más si sigue aumentando, y lo estamos subiendo a 1,25 salarios mínimos. Eso es aproximadamente 421.500 pesos. Entonces, por lo tanto, estamos permitiéndole a un grupo de trabajadores que están entre 393.000 y 421.500, que antes no tenían ingreso mínimo garantizado, que ahora lo puedan tener. Y lo otro que creo que es muy importante, bueno, el tercer punto que estamos haciendo acá en este proyecto, es que el ingreso mínimo garantizado para una persona que tenga salario mínimo va a ser hoy día de 50.000 pesos con este proyecto de ley. Antes de este proyecto de ley estaba aproximadamente en 40.000 pesos para la persona que estaba con 337.000 pesos de salario mínimo. Por lo tanto, a la persona de salario mínimo, que tendríamos 337.000 pesos, le estamos subiendo la cobertura del IMG de aproximadamente 40.000 a 50.000 pesos. Entonces, por lo tanto, ¿por qué le estoy diciendo esto, Presidenta? Porque hay varias cosas que están ocurriendo. Por un lado, estamos subiendo el salario mínimo. Por otro lado, también estamos aumentando el IMG. Y también está aumentando la cobertura del IMG, porque ahora es para gente que incluso está entre 393.000 y 421.500. Y finalmente, una indicación que también queremos incorporar, ¿no es cierto?, en esta etapa, es tratar de mejorar la cobertura del IMG, porque una de las discusiones que han salido es que efectivamente el IMG hoy día no cubre a todas las personas que podría cubrir en salario mínimo. Entonces, para poder hacer, ¿y por qué? Porque hoy día es postulable, pero la postulación tiene que ser el mismo trabajador. Aquí lo que estamos tratando de hacer también es permitir que sean los mismos empleadores los que postulen a sus trabajadores una vez que ellos cumplan los requisitos. Y con eso estamos tratando también de aumentar la cobertura del IMG. ¿Ya? Entonces estamos haciendo varias cosas en términos de IMG. Entonces por eso que es importante pensar en este proyecto más como, no tanto como salario mínimo, sino como ingreso mínimo. Porque efectivamente los ingresos van a provenir del salario, pero también provienen de estos subsidios, ¿no es cierto?, que son el ingreso mínimo garantizado y también la asignación familiar, como estamos hablando. Entonces, voy a tratar de terminar, para resumir la discusión, con la siguiente tabla, que de alguna forma creo que ilustra lo que estamos tratando de pensar.
Aquí hay una tabla donde estamos pensando en el caso de un hogar unipersonal con una persona, después con un hogar con 2 personas y un hogar con 3 personas. ¿Ya? ¿Y por qué ponemos hasta 3 personas? Porque la verdad que, de acuerdo al registro social de hogares, hoy día el hogar promedio es aproximadamente de 2,1 personas. Entonces, muy similar a las columnas que están acá en el medio. Pero dicho eso, entonces, ¿qué es lo que estamos pensando, Presidenta? Mire, en el caso que tengamos una persona, hogar unipersonal, claro, la línea de la pobreza están prácticamente 177.000 pesos. Y por eso que en el ingreso familiar de emergencia, ese hogar, ¿no es cierto?, lo fijamos su transferencia en 177.000. Entonces, dicho eso, fíjese lo que ocurriría con una persona, ¿no es cierto?, que hoy día tiene el nuevo ingreso mínimo garantizado, que es mirar la segunda columna. Él tendría salario mínimo por 337.000, le sumaríamos el subsidio del ingreso mínimo garantizado, que ahora sería de 50.000, aquí está la diferencia con lo que sería vigente. Hoy día vigente estaríamos en 40.470, entonces por eso que pasaríamos a 50.000, y por lo tanto los ingresos brutos del trabajador serían 387.000 pesos. Ahora, a esos ingresos brutos hay que restarle las cotizaciones previsionales. Estas cotizaciones no se pagan sobre el IMG, sino que se pagan solamente sobre el ingreso bruto. Por lo tanto, serían 72.000 pesos. Y con eso, si yo le restamos a los 387.000 pesos brutos, le restamos las cotizaciones, esa persona tiene un salario líquido con subsidio IMG de 314.545, que bueno, está obviamente por encima de la línea de la pobreza, si este fuera un hogar unipersonal. Bueno, uno puede hacer el mismo ejercicio. Bueno, y aquí está lo otro, ¿no es cierto? Hoy día estamos permitiendo que el IMG también vaya a la persona que tiene 421.250. Esa persona hoy día no tiene el IMG porque el IMG llega solamente hasta 393.000 pesos. Por lo tanto, esta persona con el IMG de un ingreso bruto de 426, menos las cotizaciones previsionales, llegan finalmente a un salario líquido de 335.000 pesos. Ambos montos, los 314.000 y 335.000 pesos, están obviamente bastante por encima de la línea de la pobreza en el hogar unipersonal. Si hacemos el ejercicio similar, pero para los hogares con 2 personas o con 3 personas, de hecho, si me permite, voy directo al hogar con 3 personas, fíjese que en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que con el nuevo salario mínimo, esta persona tiene 337.000 pesos de salario mínimo, le sumamos el IMG, que son 50.000 pesos, y ahora tenemos que sumarle la asignación familiar, que como son 2 cargas familiares, son 27.662. Por lo tanto, el ingreso bruto estaría en 414.000 pesos. Una vez que le restamos las cotizaciones previsionales, que son 72.455, el salario líquido con el IMG estaría en 342.207 con las asignaciones familiares. Este 342.000 está en un nivel muy parecido a la línea de la pobreza para las 3 personas. Entonces, por lo tanto, sabemos que todavía nos falta algo de acercarnos a una línea de pobreza, pero sí nos damos cuenta que con el IMG nos permite, ¿no es cierto?, que el ingreso bruto del salario mínimo sea muy parecido al líquido. Y al final eso yo creo también es de las cosas más relevantes. Y por lo tanto, lo que estamos hablando acá es que estamos muy cerca, ¿no es cierto?, de llegar a la línea de la pobreza a un hogar con 3 personas. Y si hiciéramos el mismo ejercicio en un hogar con 2 personas, bueno, efectivamente aquí llegamos a un salario líquido con salario mínimo de 328.376, que con el nuevo, que incluye el nuevo subsidio, ¿no es cierto?, disculpe que el IMG, y por lo tanto también pasamos a estar por encima de la línea de la pobreza. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos pensando, que la propuesta que les hacemos a ustedes, es que efectivamente nos damos cuenta que
el Estado de alguna forma está tratando de mejorar los ingresos de las personas, ocupando este set de subsidios adicionales, y nos da la impresión que no estamos, obviamente, en términos de pobreza, por la línea de pobreza, en los hogares de una persona o dos personas. Una persona efectivamente aún falta un poco, pero nos tendemos a acercar bastante. Y por eso que es importante también complementar esta política de los salarios mínimos con también la política de los subsidios adicionales. Ahora, es importante eso sí, tal como lo discutimos un poquito antes, estos subsidios a las personas que estén cerca del salario mínimo, y por eso que también estamos poniendo esa indicación donde también sea postulable no solamente por el trabajador, sino que también por el empleador. Eso también debería aumentar la cobertura, permitiría también que muchas más personas tuvieran esto. Pero ¿no es cierto, Presidenta? Y bueno, y lo último, que no está en esta tabla, pero solamente para que lo tengan claro, también hoy día los nuevos empleos que se crean para los nuevos, ¿no es cierto?, y que estén cerca del salario mínimo, además tenemos un subsidio, que es el subsidio Empléate, que son cerca de, en el caso de un hombre, 50.000 pesos adicionales, que no son tributables, y en el caso de las mujeres, 70.000 pesos adicionales. Por lo tanto, si estamos hablando de un empleo que se está creando cerca del salario mínimo, bueno, los montos líquidos que están acá hay que aumentarlo entre 50 y 70.000 pesos, dependiendo si es una mujer o hombre. O joven también. El joven también recibe 70.000 pesos. Entonces, desde este punto de vista, Presidenta, nosotros creemos que, entendiendo que ojalá pudiéramos ir más rápido con el guarismo a salario mínimo, que nos gustaría obviamente hacerlo, pero sí creemos que estamos complementándolo con instrumentos que sí nos permiten que los ingresos líquidos de las personas finalmente se acerquen, ¿no es cierto?, a las metas que de alguna forma queremos como sociedad, ¿no es cierto?, que ojalá se acerquen a estas metas de línea de pobreza. En 1 y 2 personas ya lo estamos cumpliendo, en 3 personas estamos cerca, y obviamente en 4 personas no estamos tan cerca, pero nos tendemos a acercar. Eso es lo que quería decirle, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias. Gracias, ministro. ¿Se ofrece la palabra? Don Juan Moreno la está pidiendo, Presidenta. Don Juan, le había preguntado por el chat si estaba pidiéndola. Sí, perdón, Presidenta, que estoy a 2 bandas aquí. Presidenta, a ver, yo solamente escuchando la presentación del gobierno, yo creo un poco centralizar la discusión, porque primero el salario mínimo, aquí hay que entender que efectivamente no es para todas las personas, porque ya hay personas que ganan sobre el salario mínimo. O sea, hay un universo de 890.000, aproximadamente un poquito más, de personas que ganan el salario mínimo. Y además de esas, para ir achicando el tema, entendiendo de que acá lo que se ha demostrado es que estamos hablando, entrando un poco a la conversación entre un subsidio como tal, como se acaba de señalar, y una discusión real sobre el salario mínimo. Entonces, hoy día, en términos de salario mínimo, no tenemos una respuesta clara, no tenemos una respuesta que veamos en un camino, por último, un avance, en una proyección, sino estamos subsidiando. Y eso es lo que nosotros, de verdad, que no compartimos, esa política de subsidio, en términos de que aquí hay responsabilidades que tienen que hacerse cargo las empresas. Y no el Estado como subsidiario. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que entender. Por lo demás, en montos, yo puedo estar equivocado, me corrigen, no tengo ningún problema, pero entiendo que en el resumen final, el salario mínimo de reajuste propuesto por el gobierno son 10.500 pesos, en el ingreso mínimo garantizado reajuste propuesto por el gobierno son 2.073 pesos, y en la asignación familiar, en el primer tramo, se reajusta propuesto por el gobierno 531 pesos. Eso es lo concreto. Y así todo, no avanzamos en una política salarial, que es lo que yo estoy señalando acá. ¿Cuál va a ser la política salarial, la que venimos discutiendo hace mucho tiempo desde la central, para poder, ¿no es cierto?, avanzar en una real y concretar justamente un tema de justicia? Porque además aquí hay que decir que las personas que ganan salario mínimo son mano de obra no calificada. Por lo tanto, tenemos un golpe ahí. Y además,
solamente también con lo que decía el senador Letelier, en las grandes empresas, para argumentar también, a veces se llegan por sobre el nivel o sobre el ingreso mínimo, pero a través de la gratificación. Entonces también es un tema que tenemos que revisar, el tema de la gratificación. Entonces, aquí hay elementos de construcción para llegar a un salario mínimo que finalmente estamos discutiendo un guarismo y no discutiendo una política salarial. Y la verdad que nosotros lo que queremos señalar acá es cuál va a ser o cómo podemos generar una política, porque los subsidios se terminan. ¿Qué va a pasar después que se terminen los subsidios? Vamos a seguir subsidiando grandes empresas, medianas empresas que tienen como para pagar un salario mínimo. Entiendo yo que hay pymes que están recién empezando y que el Estado podría subvencionar. Hay modelos que hemos visto en otros países en que efectivamente se le hace un aporte o empujan al crecimiento o reactivación, pero no así en todas las empresas. Entonces, por eso yo señalaba también que no confundamos a esas MIPE, que son MIPE de un dueño, y no un dueño que tiene 10 pequeñas masanderías que se transforman casi en un hall. Entonces, también tenemos que ver y descubrir que también hemos pedido esa información con el ministro de Hacienda en su momento. También le preguntamos cuando nos reunimos que sería bueno tener esos datos. O los datos de puesto interno, datos duros, ¿no? Hasta el día de hoy no se ha tenido, es información que nos entrega. Entonces, nosotros esto es como una negociación entre la empresa y los trabajadores de un sindicato, que al final estamos regateando y no estamos hablando de lo estructural y de fondo que tiene que ver con la política real de salarial. Entonces, yo creo que acá, Presidenta, si este va a ser el tono de la conversación, yo creo que no vamos a avanzar mucho porque efectivamente vamos a quedar trampados en una mitad de subsidio, en disfrazar un crecimiento salario mínimo y además que además nos están dando las cifras tal vez en el tono que tiene que dar, porque si yo doy, y lo digo puntualmente, si yo lo pongo en un resumen, los montos que se están creciendo, la verdad que el esfuerzo no es mucho. Eso es lo que de alguna forma queríamos señalar, Presidente. Gracias, don Juan. ¿Se ofrece la palabra? Sobre los datos que pide don Juan Moreno son parte de los datos que hemos pedido al director de Impuestos Internos y al INE, al Impuesto Interno más específicamente con lo que dice don Juan. Y el director me respondió que están haciendo todo lo posible para entregar la información lo antes posible. Así que espero que tengamos información más detallada que nos permita tener una panorámica más clara respecto de este tema. ¿No hay nadie más? ¿Colegas? Bueno, parece que no hay ninguna otra pregunta y por lo tanto nos quedaría la sesión de mañana con los invitados. No sé si hay algún otro invitado que quieran agregar los colegas a la lista para poder ya proceder al menos a la votación en general y luego a la discusión de la indicación que el ministro del Trabajo Patricio Melero nos ha anunciado y enunciado. ¿Colegas? ¿Algo más? ¿No? Ok. Queridos ministros, ministra, estimados colegas, senadoras, senadores, subsecretarios, habiendo cumplido el objeto de esta sesión, nos convocamos para mañana a las 2:30 de la tarde. ¿Ok? Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a María Soledad y el equipo de la...